Hola, en este video se explicarán las coberturas para los portafolios de acciones. Estas coberturas también serán coberturas cruzadas porque se utilizará un futuro financiero sobre índice bursátil para cubrir portafolios de inversión. Cada uno de los portafolios de inversión van a ser los activos subyacentes, pero solamente se va a utilizar un solo futuro, el cual será el futuro sobre el índice. Por ejemplo, de índice, futuro sobre el índice del Standard & Poor's, el futuro sobre el índice Colcap. Entonces, cada uno de estos futuros sobre los índices se van a utilizar para cubrir todo un portafolio de inversión. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, todo un portafolio de inversión donde hay un dinero invertido. Dentro de este portafolio vamos a tener unas acciones invertidas y cada una de las acciones tiene unas proporciones. Entonces, esa es la conformación de cada uno de los portafolios. Pero vamos a utilizar un futuro, uno solo, para poder cubrir todo el portafolio completo. Una cobertura directa sería cubrir cada proporción, o sea, cada acción, y buscar el futuro sobre esta acción y hacer la cobertura. Después buscar el futuro sobre esta acción y hacer la cobertura. Y acá sería 3 veces, 3 coberturas, 3 futuros diferentes. Pero en este caso se va a explicar la forma de hacer cobertura cruzada con un solo futuro. O sea, todas las acciones con solamente el futuro sobre los índices. También hace parte de las coberturas cruzadas, porque los índices, a pesar de que representan un portafolio de inversión ficticio, pero no es exactamente el activo subyacente. Entonces el portafolio será el activo subyacente y el futuro sobre índice será el instrumento que se va a utilizar para hacer la cobertura. Entonces de esta forma la cobertura será la siguiente. Como se había explicado antes, con coberturas cruzadas hay que tener un número óptimo de contratos. Para este tema se utiliza Bet/A, que va a ser cuánto es el valor de mercado del portafolio, o sea, este sería Bet/A, cuánto vale este portafolio, sobre B/F, que sería cuánto dinero o cuánto es el valor de un solo contrato, Te recuerde que cuando estamos hablando de futuros sobre índices, un solo contrato es precio actual del futuro por el tamaño del contrato. Entonces, de esta forma tenemos que un solo contrato es por cierta cantidad de dinero. Haciendo esta división, vamos a tener el número de contratos óptimos que nos va a servir para hacer una cobertura total de este portafolio. Futuros más famosos. El futuro Standard & Poor's, donde el tamaño del contrato es de $250 por el precio. El E-mini, muy utilizado en trading, que es sobre $50 un solo contrato. Después el futuro micro del E-mini, que salió ya más o menos desde el 2019, es de $5. Acá en Colombia tenemos el futuro Colcap, que es sobre 25.000 pesos colombianos un solo contrato. Y más o menos también el 2019 salió el mini futuro Colcap de 2.500. Entonces, estos serían como los más famosos para hacer coberturas. Estos tres primeros nos van a servir para hacer coberturas del mercado americano que estén en dólares. Pero estos dos nos van a servir para hacer las coberturas de las acciones acá en Colombia que están en pesos colombianos. Entonces, de esta forma vamos a hacer coberturas cruzadas utilizando un solo futuro para cubrir un subyacente donde se tiene varios activos subyacentes. Es decir, para cubrir un portafolio de inversión que tiene varias acciones. Ejemplo, entonces tenemos un portafolio que está valorado en $5.05 millones. Este es el portafolio. Precio futuro. Este es del mercado. Seguramente del futuro Standard & Poor's. Sí, es del futuro Standard & Poor's porque el tamaño del contrato es de 250 por el índice. Entonces, por el precio. Entonces vamos a tener que un solo contrato futuro es esta multiplicación que es F0 por el tamaño del contrato. Entonces de esta forma vamos a tener que el valor de un solo contrato en el futuro es por $250.000.
$250.000. O sea, esto es muy diferente a la garantía, al apalancamiento. No estamos hablando del 100% de este subyacente, que estamos hablando de futuros sobre índices, donde siempre se hace esta multiplicación. Tamaño del contrato, que esto es un multiplicador por el precio. Te nos dice que un solo contrato es por $250.500. El subyacente que vamos a cubrir tiene este precio, este valor de mercado. Dividiendo esto nos da que deberíamos utilizar 20 contratos para poder cubrir el portafolio de inversión con un solo futuro. Obviamente la posición va a ser en corto, porque estamos suponiendo que el portafolio ya se tiene, se está administrando el portafolio. Entonces, el riesgo que se tiene al administrar el portafolio es que se desvalorice, que este precio caiga. Entonces, como creemos que se va a caer y nos perjudica, entonces vamos en posición en corto para que el futuro nos dé un dinero y podamos compensar esta pérdida. Entonces, esta es la cobertura que se hace siempre con estos índices. Ahora vamos a hacer una modificación. Hasta este punto estamos suponiendo que este es el portafolio y que el portafolio replica, o también dicho, refleja el índice. Recuerde que el índice es un portafolio ficticio de unas proporciones ya determinadas y que van cambiando conforme cambia el mercado. Eso es el índice, los valores del índice. Entonces estamos suponiendo que el comportamiento que tiene este portafolio es similar o casi igual al comportamiento que tiene el índice, o sea, este portafolio ficticio que está medido por el índice. Eso significa que este portafolio replica o refleja el índice. Ya en otro concepto financiero, esto significa que el coeficiente beta del portafolio de inversión es igual a 1. Esto ya es un concepto que se ve ahí en el material de otros cursos. Tengo para ampliar este tema de donde sale el coeficiente beta y que realmente sale del modelo CAPM. Entonces acá en este curso realmente hago un pequeño resumen de esto, pero tengo un material más profundo sobre este tema. Bueno, entonces teniendo en cuenta ese nuevo parámetro, vamos a utilizar ese beta para meterlo en la fórmula del coeficiente del número de contratos óptimo. Ese coeficiente beta lo vamos a meter acá. Si recordamos el tema pasado, coberturas directas cruzadas, el H óptimo nos decía la razón de cobertura óptimo, pero para portafolios podemos utilizar el beta para reemplazar esto. Entonces el beta es muy fácil porque el beta lo calcula Yahoo Finance, lo podemos calcular nosotros mismos. Hay muchas bases de datos que nos dicen cómo calcular ese beta o una base de datos ya de los betas de cada una de las acciones. Entonces ya el número de contratos óptimos se calcularía de esta forma que está acá. Entonces ya sería muy diferente a la que hemos hecho acá, y le faltaba el coeficiente beta, pero como acá estábamos suponiendo que el beta era 1, entonces daba exactamente el mismo valor. ¿Qué es el coeficiente beta? Si acá tenemos el comportamiento del índice, que el índice se llama mercado, y acá tenemos el comportamiento de la acción o también del portafolio, vamos a tener el coeficiente beta. Si tenemos 3 acciones y tenemos 3 betas, una forma de calcular el beta del portafolio siempre va a ser cuánta proporción hay invertido en la acción A por el beta de la acción A, cuánto está invertido en la acción B por el beta de la acción B, más cuánto está invertido, cuánto no, cuál es la proporción invertida. Estos W son proporciones, son pesos. De la acción C por el beta de la acción C. Ese sería el beta del portafolio. Pero si sacamos, por ejemplo, los cambios de precio, valorizaciones o desvalorizaciones del mercado, del portafolio, podemos sacar esta línea de puntos y podemos sacar este beta, que sería el mismo de acá. Entonces, teniendo esto, podemos modificar un poco el ejercicio anterior, diciendo que el portafolio ya no refleja el índice, sino que tiene un beta de 1.5. Significado de beta 1.5 es que el portafolio tiene mayor volatilidad, mayor movimiento que el mercado en general.
Si el mercado sube 10%, el portafolio en general, en promedio, subiría 15%. Si el mercado, o sea, el índice bajaría 1%, entonces este portafolio que es más riesgoso bajaría más, bajaría 1.5% en promedio. Eso es el significado del coeficiente beta, muy utilizado en portafolios de inversión. Entonces, modificando esto, vamos a ver que vamos a hacer la misma cobertura para el mismo portafolio de inversión, pero este portafolio es más riesgoso, o sea, es más volátil que el índice. Entonces, significa que se debe necesitar más contratos porque es más volátil, más riesgoso, para poderlo cubrir totalmente el 100%. Y eso se ve reflejado con la formulita. Al tener el coeficiente beta acá, en vez de 20, como habíamos visto que si el beta era de 1, ya necesitamos 30 contratos. Necesitamos 10 contratos más que si el beta hubiera sido de 1. Entonces, con 30 contratos, posición en corto, hacemos la misma cobertura total, sino que se necesita muchos más contratos. ¿Qué pasa cuando tenemos la cobertura? Cuando la tenemos, estamos haciendo que el coeficiente beta del portafolio se reduzca a 0. O sea, realmente el beta del portafolio es 1.5. Pero si usted junta el portafolio más el futuro, le da el resultado que el beta va a ser igual a 0 o muy aproximado a 0. Pues el portafolio sigue siendo 1.5 más la relación inversa que existe con el futuro posición en corto. Internamente el portafolio va a tener una reducción del beta casi hasta 0. Esta sería la minimización, la cobertura de este portafolio de inversión. Bueno, entonces como ya se tocó el tema del beta, realmente el beta viene del modelo CAPM, que el modelo CAPM es un modelo muy sencillo, muy básico para valorar activos, y un portafolio es un activo, podemos utilizar el modelo CAPM. La forma de usarlo sería una especie de simulación, que ya lo vamos a explicar. Entonces acá esta tablita, este dato ya lo hemos visto, valor del índice 1000, valor del futuro 1010, tamaño del contrato del futuro sobre el índice y el beta del portafolio. Y determinamos que necesitamos 30 contratos en posición en corto. Listo. ¿Qué tenemos acá? El índice, o sea, este es el índice de Standard & Poor's 500 y este es el futuro sobre este índice. Recuerden que son valores, pueden ser iguales, similares, uno por encima o por debajo. Entonces tenemos el subyacente del futuro y el futuro. Tenemos acá, por ejemplo, este subyacente, que es un portafolio ficticio, se tiene estimado que durante 3 meses va a dar un dividendo, o sea, algunas acciones van a dar dividendos, y teniendo eso en cuenta sobre la proporción del precio es de 0.25. Entonces, esto favorece al mercado porque aparte que el mercado sube o baja de precio, ya sabemos que el portafolio ficticio va a entregar un dividendo de 0.25%. Tasa libre de riesgo efectiva periódica para 3 meses, 1%. Entonces, estos datos adicionales, o sea, este dato adicional y este dato adicional, ¿para qué nos sirven? Eso nos sirve para acá, para el modelo CAPM. ¿Qué vamos a hacer con este modelo? Vamos a hacer un supuesto, una pequeña simulación. O sea, supongamos qué pasa si el mercado cierra en este valor y el futuro cierra en este valor. ¿Cuál va a ser el comportamiento de nuestro portafolio de inversión? O cualquier otro valor, entonces sería como una especie de simulación, o especie no, esto es una simulación. Tener qué pasa si ocurre estos escenarios, cuál sería el efecto sobre nuestro portafolio. Entonces, para esto se puede utilizar el modelo CAPM que dice lo siguiente. La rentabilidad esperada del activo, en este caso el portafolio, está en función de esta fórmula. Note que es esperado, no va a ser la rentabilidad que va a tener real, sino un esperado, una estimación
que podemos hacer hoy para, por ejemplo, si dentro de 3 meses ocurre esto, ¿qué le pasa al portafolio? Este sería un valor esperado. El modelo SAP me dice que todo activo financiero debería rentar mínimo la libre de riesgo. Bueno, según el curso, libre de riesgo es R. RF era cuando eras foráneo, extranjero, pero no importa, estamos hablando de libre de riesgo. Si el portafolio en dólares, la tasa libre de riesgo en dólares. Si el portafolio es pesos, tasa libre de riesgo en pesos. Entonces, todo activo libre de riesgo debería rentar mínimo la libre de riesgo más una prima por riesgo. Una prima por riesgo. Entonces, los activos financieros, entre más riesgosos, más debería dar en rendimiento. ¿Y cómo está esa prima por riesgo? Esa prima por riesgo está rendimiento que se esperaría que tuviera el mercado menos la libre de riesgo. O sea, la libre de riesgo no es esperada. Es una tasa del mercado que hoy se conoce, tasa real, y que realmente se obtiene esa rentabilidad. Entonces, no es esperado. El mercado sí es esperado porque sería a partir de unas diferencias, de unos supuestos, entonces esperaría que el mercado tuviera ese rendimiento, ya sea positivo o ya sea negativo. Entonces, esto que está acá es una prima del mercado. O sea, cuánto está dando el mercado por encima de la libre de riesgo. Y entonces acá está diciendo, bueno, esta es la prima del mercado, del índice. Pero entonces, ¿cuál debería ser la prima por riesgo del activo? Es lo mismo multiplicado por beta del portafolio. Entonces, este beta sería una medida de riesgo, una de las tantas medidas de riesgo que tenemos, que cuando estamos comparando el mercado financiero, siempre se acompaña el beta, porque el beta es la relación que existe entre el mercado financiero, el mercado y el activo, el mercado y el portafolio, el mercado y la acción. Entonces, al multiplicar esto por la prima del mercado, vamos a tener la prima de riesgo del activo o del portafolio. Entonces, el modelo SAP va a decir, su activo debería rentar la libre de riesgo más una prima, y esa prima está en función del mercado y el riesgo que tiene ese activo con respecto al mercado. Bueno, entonces la libre de riesgo la sacamos de las tasas del mercado, coeficiente beta se calcula o puede salir de una página, una base de datos. El rendimiento esperado del mercado se calcula de esta forma, que es cuál es la variación entre el valor final del índice sobre el valor inicial menos 1. Si existieran dividendos se suman. Entonces realmente sería cuál fue el precio final del índice sobre el precio inicial menos 1 más el porcentaje de dividendos. Entonces esto lo vamos a utilizar para la cobertura. ¿Qué vamos a hacer? O sea, vamos a suponer, hoy nos metemos en este futuro. El índice estaba en esto. Posible escenario, ¿qué pasa si dentro de 3 meses el futuro cae a 902 y el índice cae a 900? ¿Qué pasa? O sea, ya vamos a saber que nuestro portafolio se desvaloriza. Nuestro portafolio con respecto al mercado tiene un beta de 1.5, entonces acá vamos a ver que el mercado cae. El portafolio va a caer más todavía. Si hacemos cobertura en corto, esta disminución de precio nos va a dar ganancias, una compensación positiva. Entonces ahí compensamos eso, pérdidas, desvalorización del mercado con compensación del futuro. Entonces vamos a hacerlo matemáticamente acá diciendo lo siguiente. Suponiendo este escenario, entonces primero compensación en corto, F0 menos FT por 250, que es el tamaño del contrato, por 30 contratos que ya lo hemos calculado. Entonces, ganancias de $810,000. Rendimiento del mercado cayó 10%, pero ya hemos dicho en una tabla que el dividendo del trimestre se esperaba que era el 0.25%, entonces se sumaría, entonces no cayó el mercado, el rendimiento esperado del mercado no es del 10%, sino del 9.75,
menos 9.75 en esos 3 meses. Rendimiento del portafolio, entra hacia PM. Entonces acá tenemos libre de riesgo trimestral, o sea, periódica para 3 meses, más beta 1.5, más la prima del mercado, que es esto. La prima del mercado es rendimiento esperado del mercado menos libre de riesgo, y nos va a decir que el portafolio se desvaloriza en un 15.12%. O sea, el rendimiento del portafolio va a ser de menos 15.12%, suponiendo estos escenarios. Listo. Entonces, monetariamente, ¿cuánto es? Si antes valía esto, desvaloriza el 15%, el portafolio ya valdría esto. Entonces, juntemos las dos cosas, el futuro con el portafolio. Juntemos estas dos cosas, entonces lo tenemos acá sumados, y realmente la posición total va a ser de este valor. Note que este valor es muy similar al valor inicial que tenía el portafolio. Ya lo habíamos visto en el curso, que la cobertura hace que tanto el valor inicial o el valor final sean muy similares. Que sea igual sería cobertura perfecta. Muy difícil de hacerlo, pero la cobertura generaría que el portafolio en total no se desvalorizara tanto. Entonces el portafolio va a ser, suponiendo las mismas acciones se desvalorizaron, solo que va a tener un disponible que al juntar esto a valor de mercado le va a decir que este es el valor del portafolio este día, suponiendo este escenario. Resumiendo, es una tablita. Tenemos esto, S sub 0, ST, la compensación del futuro, el rendimiento del mercado, el rendimiento del portafolio, el valor de mercado del portafolio, pero el valor de la posición total, que es este resultado acá. Ahora entonces la especie de simulación se vería en esta tabla. Ya decimos la primera columna. ¿Qué pasa si no ocurrió esto, sino que ocurrió esto otro? Entonces, vuelves a hacer los cálculos, resultado total, valor total de la posición dentro de 3 meses. ¿Qué pasa si hubiera pasado esto? Otro escenario. Este es el resultado. Cada uno de estos escenarios, y vemos que el resultado es muy similar al inicial. Entonces, solamente estamos utilizando el CAPM para tener unos supuestos, pero realmente, ¿cómo sabemos cuál es la posición total del portafolio? Que es como lo hemos hecho antes. Tenemos los datos de hoy, nos trasladamos en el tiempo y tenemos realmente el portafolio, cuánto subió, cuánto bajó, cuánto está el futuro, el índice, todo eso. Y con esos datos ya tendríamos el valor total del portafolio. Entonces, recuerde, se usa CAPM para unos supuestos, pero si usted ya tiene los dos valores reales del futuro, no se utiliza CAPM, porque el CAPM es para estimar, pero usted con los valores reales ya tiene el valor real de los datos, del resultado. Bueno, entonces resumiendo, usamos esto, tenemos en el ejercicio de hoy era actual, era el beta 1.5, el objetivo realmente era 0, queríamos tener un beta 0, entonces aplicamos esta fórmula 1.5 por BA sobre BF. Pero pregunta, digamos que el administrador del portafolio no quiere llegar a un beta objetivo de 0, sino que quiere llegar a un beta objetivo de 1. Entonces no se pone 1,5 acá, sería poner 0.5. ¿De dónde sale esto? De esta resta. Beta objetivo menos el beta actual, o sea, beta actual de 1,5, el objetivo de 1, entonces da 0.5. Entonces, como solamente se quiere bajar un poco el beta, la cantidad de contratos es poco. Va a ser poco. Eso es para disminuir el riesgo, para bajar la cobertura. Recuerden, siempre en posición en corto. Esto acá debería estar resaltado siempre en corto. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en largo? En largo no sería una cobertura, sería una especulación. O sea, en este escenario de acá, se cree que el mercado va a bajar, se desvaloriza el portafolio, cubramos.
Pero en este escenario acá se cree que el mercado va a subir, nuestro portafolio va a subir, entonces aprovechemos ese aumento y hagamos subir más el portafolio. Si le aumentamos el riesgo del portafolio, se aumentan las ganancias. Si nos equivocamos, las pérdidas antes también se van a aumentar. Entonces, esto es, la formulita cambia un poco acá de la resta, pues porque se va a indicar que es en posición en largo. Si se deja la misma fórmula, le va a dar negativo, pero entonces el negativo, recuerde que siempre es cambiar posición, pero ya al cambiar la fórmula ya sabe que la posición se cambió a posición en largo. Entonces, usted puede poner el punto 5 acá, pero si van en largo, entonces el beta objetivo va a ser de 2. Pero si lo pone acá y posición en corto, el beta objetivo es 1. Entonces, corto para bajar el riesgo de un portafolio que está administrando, o posición en largo para un portafolio que se está administrando y se quiere no cubrir sino aumentar el riesgo. Listo, ya para terminar el resumen de las fórmulas. Esto es el resumen de las fórmulas de cobertura cruzada. Recuerde que hemos empezado en un video hablando de razón de cobertura óptima, que dependía de estas variables, de las diferencias de tanto el activo subyacente como el futuro, y eso lo metíamos en el número de contratos óptimos sobre las cantidades. Pero cuando estamos hablando de portafolios no se habla de cantidades, se habla de valores monetarios, tanto el portafolio como el futuro. Y en vez de H óptimo, este H óptimo, se metería el beta al portafolio. Esta es la fórmula que acabo de explicar. Si quiere cubrir, bajar el beta, ya sea 0, beta objetivo 0 o un beta objetivo un poco menor al actual, o aumentar el riesgo. Se aplicaría pero este sería para posición en corto, y acá es porque queremos hacer posición en largo. ¿Listo? Entonces esta es la explicación de la cobertura con los portafolios de inversión con futuros sobre índices.